En materia de derecho de propiedad, me parece que la mayor cantidad de problemas se los debemos más que al texto constitucional, a la práctica constitucional. Una constitución, como ustedes bien saben, no solamente un texto, sino que también es una práctica. Y el problema que tenemos en materia de derecho de propiedad es que, como plantea la pregunta, tenemos más que una interpretación extensiva del derecho de propiedad, tenemos un derecho que es súper protegido. Por supuesto que ciertas garantías como la protección de la propiedad, las garantías en contra de la actividad arbitraria del Estado y por la vía de las reglas de la expropiación, son reglas que ya son centenarias varias veces y que debían de todas maneras mantenerse. Sin embargo, el problema que tenemos es fundamentalmente en las limitaciones o restricciones del derecho de propiedad, y la práctica constitucional lo que hace en la práctica es, por la vía de esta teoría del contenido esencial del artículo 19, número 26 de la Constitución, establecer de que ese contenido esencial, sin decir muy claramente qué es, digamos, no se puede extraer, yo creo, de la sentencia del Tribunal Constitucional un principio fundamental respecto de aquello que es o que no es del contenido esencial, pero apoyándose en esa idea, en la práctica, sentencia tras sentencia, va estableciendo de que las limitaciones al derecho de propiedad son sumamente restringidas, las limitaciones que se pueden aceptar, digamos, o que se pueden enmarcar dentro del texto constitucional, a pesar de que el texto constitucional señala expresamente que tienen reserva de ley en primer lugar. Se exige la reserva de ley para los efectos de establecerla, y en segundo lugar establece la función social de la propiedad en función del interés público, los intereses generales de la nación, la protección del medio ambiente, etcétera, etcétera. Y en consecuencia, yo creo que el problema podría resolverse, en primer lugar, tratando de dotar de contenido a esta noción de contenido esencial, valga la redundancia. El problema que tenemos es ese, la noción de contenido esencial no sé si pueda en definitiva ser útil o inútil. Me parece que en la configuración actual que tiene no permite dar luz suficiente respecto de qué es o qué no es contenido esencial, del derecho de propiedad o de cualquier otro derecho. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, entender que incluso para el legislador, la definición misma del derecho de propiedad, que si usted quiere es lo más cercano a un contenido esencial del derecho de propiedad, en el artículo 582 del Código Civil dice de que da el poder de gozar y disponer de las cosas arbitrariamente, no siendo contra ley o contra derecho ajeno. Es indiscutible que de la misma manera que la ley confiere o reconoce derechos, la misma ley puede configurar los límites de esos derechos. Y en definitiva, me parece a mí que la reserva legal, invocando una razón suficientemente argumentada en sede legislativa, debiera permitir, en definitiva, establecer limitaciones al derecho de propiedad que sean relativamente razonables. Les voy a poner simplemente un ejemplo. La jurisprudencia, por ejemplo, en materia de traslado de industrias, ¿no? Existe la posibilidad legal, digamos, de generar un traslado de industrias si estas industrias le generan molestias a los vecinos. Las sentencias del Tribunal Constitucional no dan ninguna certeza respecto de en qué casos eso es constitucional o eso es inconstitucional, más bien tienden a decir de que es inconstitucional, aún a pesar de que se cumple formalmente con la reserva de ley en este caso, ¿no? Y si efectivamente tiene o no un carácter expropiatorio o no, digamos. Ya sabemos evidentemente de que el valor que está en juego ahí en contra del derecho de propiedad es la protección del medio ambiente y también de los derechos de los vecinos, que tienen no solamente un derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, sino que también saludable, digamos, para su vida. Y entonces problemas actuales la Constitución no los permite resolver, o no los permite resolver de una manera clara, de una manera que proporcione seguridad en el tiempo, y además una manera que balancee, creo yo, correctamente los distintos intereses. Eso creo que debería ser de todas maneras materia de revisión. Y sobre la eliminación de la acción de protección como forma de resguardo, que lo veo que estaba también en la pregunta, me parece que la acción de protección de todas maneras debiese mantenerse para la protección del derecho de propiedad. El problema que tenemos es que afortunadamente ya se puso contención a este fenómeno en la década del 2010, pero todavía sigue siendo un derecho demasiado inflado, el derecho de propiedad, y por la vía de la interpretación de la propiedad sobre bienes incorporales del 19 número 24,
en función de lo que establece el artículo 583, todavía seguimos teniendo una protección exacerbada de la titularidad de derechos que no son el derecho de dominio. El mejor ejemplo es que un problema que todavía no logramos resolver en este país, que es el problema de las alzas abusivas de los precios base de los planes de instituciones de salud previsional, todavía sea el que se litiga más numerosamente ante las cortes de apelaciones y se litiga fundamentalmente sobre el fundamento del derecho de propiedad. Es uno de los casos en que la propiedad sirve para la protección excesiva o demasiado grande de la propiedad, sirve para los efectos de evitar en este caso un abuso, pero nada obsta a que se pueda utilizar en el futuro esa misma argumentación en otros ámbitos donde el mismo derecho civil provee de soluciones suficientemente rápidas y concretas. Así que esa es mi respuesta a propósito de la acción de protección. Debiese mantenerse, sí, pero quizás debiera reconfigurarse.